porque es importante que vaya quedando claro qué somos desde el punto de vista espiritual, porque desde el punto de vista científico oficial, material, pues creo yo que todos sabemos ya, este cuerpo lo conocemos más o menos, cómo está hecho, pero espiritualmente no es común saberlo, que tenemos un cuerpo físico que es lo que podemos percibir sensorialmente. Tenemos un cuerpo vital que ya no vemos, pero que es el que le da vida al cuerpo y es evidente que tiene que estar aparte porque algún día el cuerpo físico se muere porque el vital se separa. Es evidente que está ahí algo. No importa el nombre que le quieran dar, pero me parece el más sensato, cuerpo vital, que está hecho de éter. Por eso se llama cuerpo etéreo. Y además tenemos una configuración que permite emociones, deseos, instinto, sensibilidad, movimiento. Y eso se le llama el alma. Cuerpo astral, en terminología antroposófica y Rosa Cruz, también se le llama cuerpo de deseos. Pero es importante tomarlo en cuenta. Existe eso y es menos visible todavía. Menos porque es una materia más sutil. Y al yo, que sería lo más elevado de nuestro cuaternario, ¿no? El espíritu, que todos somos. Porque es el único que queda entre vida y vida. Lo demás se renueva. Y el yo, el espíritu, continúa avanzando en conciencia. Esto es importante ahora que hablemos de los temperamentos, porque se basan en el predominio de alguno de estos vehículos. Cuando nosotros observamos la vida humana a través de las generaciones, nos damos cuenta que la herencia es fundamental para el cuerpo físico. Este cuerpo está basado en una corriente de herencia de miles, millones de seres humanos atrás y se va transmitiendo constantemente por nuevos miembros que llegan, porque tiene que venir alguien que no es de la familia normalmente, y entonces da a ese descendiente una corriente que luego se enriquece cuando viene otro miembro y viene otra descendencia, pero se puede seguir el árbol genealógico. Esto es una de las partes que hacen aparecer eso que llamamos el temperamento. La herencia influye, pero existe esta otra que es dado por el espíritu, que tiene experiencias particulares e individuales. Hay en el espíritu una experiencia individual particular que es única y que no la tiene nadie. Por lo tanto, no es resultado de ninguna herencia. Es algo que cada quien ha construido por su experiencia. Y entonces esa experiencia individual se tiene que unir al cuerpo temporal. Y es entonces que aparece el temperamento. El temperamento se construye por esta mezcla. Pero siempre en esto predomina uno de los vehículos de los que hemos hablado. Y esta predominancia colorea el temperamento. Si es del cuerpo físico, pues se percibe las características típicas de lo que significa la forma sólida, la tierra. Es el cuerpo físico, que lo hemos mencionado en relación al reino mineral también. Lo inerte por sí mismo no puede existir, se desintegraría, pero tiene forma más estable que todo lo demás. Se corresponde con ese elemento llamado tierra y se le ha llamado melancólico a ese temperamento.
Y se relaciona porque la Tierra es algo que en sí no tiene luz. El planeta Tierra, por ejemplo, como un arquetipo macrocósmico de eso, el planeta no tiene luz propia, le viene del exterior. De manera que si el Sol desapareciera, la Tierra estaría siempre en tinieblas. Además, estaría fría, congelada, aunque en las capas interiores haya calor, como es la fuente de los volcanes, pero la superficie se congela. Por lo tanto, esto de oscuro es lo que le da la base a la palabra melancólico, porque la palabra mela o melanos en griego significa oscuro. De ahí viene melanina, que es lo que da el color a la piel y se puede oscurecer. Melanocito, la célula que tiene melanina. Melanoma, que es un cáncer de la piel que se hace oscuro, claro. Y de allí viene que se le llame melancólico al temperamento. Y cólico viene de cole, no tiene nada que ver con el colegio. Cole tiene que ver con la bilis. Entonces, melancólico es bilis oscura, originalmente de allí viene. Bilis negra. Es una imagen, porque en la antigüedad los humanos no pensaban como nosotros. Nosotros estamos pensando en palabras y en conceptos, pero en la antigüedad solo usaban imágenes como los niños. Esto es muy bonito porque al decir melancólera se percibía un humor, un líquido oscuro en el hígado, porque el hígado es el principal centro del cuerpo vital y el cuerpo vital es la sede de todos los temperamentos. La sede de los temperamentos es el cuerpo etérico, el cuerpo vital. Por eso es de que a partir del segundo septenio se hace ya muy claro el temperamento de alguien. Antes todavía no está muy definido. Nace el cuerpo vital a los 7 años y entonces se define claramente la tendencia temperamental. En este caso estamos hablando del melancólico cuando predomina el cuerpo físico y pudiéramos ahondar en esto sabiendo que la sangre llega al hígado y el hígado es el principal órgano de formación de la vida, de las sustancias, y allí la sangre se disocia. La hemoglobina se disocia en hierro y globina, y la proteína se llama globina. Esa proteína es un pigmento, que es el que hace que se elimine por la vía biliar y pigmenta el excremento, una parte que se elimina, pero gran parte se vuelve a reabsorber, ahí en el intestino delgado. Ese es un proceso que sucede constantemente. Y este proceso de disgregarse, eliminarse una parte y luego reabsorberse genera el impulso de la voluntad en la bilis, en el hígado. De tal manera que cuando predomina esta función en el hígado, con la bilis oscurecida, se siente la gravedad, el peso, la persona tiene características especiales. Pero es importante saber esto, que se detectó tomando en cuenta la bilis llamada oscura, negra. Y aquí es importante comprenderlo con su polaridad, que es en sí la sangre misma. Y derivó la melancólera de la sangre porque se separó una parte, que es la proteína, la otra es el hierro. Y cuando el hierro se separa, momentáneamente crea una luminosidad. El hierro es una chispa. Fuera o dentro o en el cosmos, el hierro tiene la característica de la luz. De tal manera que dentro del cuerpo da un efecto de luminosidad. La luz da un impulso ascendente. La bilis tiene que expulsarse. De ahí viene un proceso de expulsión y de impulsión. El hierro se regresa a la sangre, pero queda libre por un momento.
Y eso, en estado nachendi, que le llaman en la antigüedad, es lo que da esta característica del llamado temperamento sanguíneo, la sangre como otro líquido. Y es un impulso ascendente, es un impulso que eleva, que va contra la gravedad. Es el hierro mismo. De ahí viene la palabra light en inglés y lo ligero. Light, luz. Y light, ligero es la misma designación porque se sabe que la luz da un impulso ascendente contra la gravedad. Entonces, esto da la característica del temperamento que se llama sanguíneo. El colérico es el que tiene que ver con el fuego. El sanguíneo tiene que ver con el aire. Es ligero. La luz tiene que ver con el aire. Pero se relaciona con el cuerpo astral. La luz astral es por la luz que despiden los astros. De manera que el cuerpo astral predomina en un temperamento sanguíneo. El cuerpo físico en un temperamento melancólico. Y ahora, en el temperamento de fuego, llamado colérico, pues también está la bilis, pero es una bilis amarilla. Bilis amarilla tiene que ver con la cólera, que es el color normal de la bilis, es amarillenta. De manera que esto es lo que produce el hígado y sirve como base de la voluntad, lo que mencioné cuando hablaba de la melancólera, con la bilis. La bilis en sí es lo que hace que haya ese impulso, pero para la acción, con ese calor que da el fuego, que lo hace intenso, porque lo sanguíneo lo hace ligero. Es una sensación de caminar casi sin tocar el piso, pero el colérico es intenso, es fuego, quema, es caliente y es bilioso, de ahí la palabra. Y el otro es el opuesto del colérico, es el del agua, es el de la flema, es el flemático, que también se produce en el hígado. Estos 4 líquidos son producto del hígado. Sangre, bilis, ya sea amarilla, oscura, y la flema, que es típicamente una sustancia hepática, en el sentido de que el hígado viene del higo, liver, viene de la vida vegetativa, en donde no está el yo, a diferencia de la sangre, que sí está el yo en la sangre, rojo por el hierro. En la flema no, en el moco. El moco es una sustancia que tiene que ver como base de la vida biológica vegetativa. Es un proceso que sucede inconsciente en todos nosotros. No está el yo totalmente allí despierto. De tal manera que en la flema predomina el cuerpo vital, el agua, el aire en el sanguíneo, el cuerpo astral, y en el colérico el yo, la sangre como instrumento principal. Pero esto de la sangre, que es el instrumento del yo, hace que haya confusión a veces con el nombre sanguíneo, que es el cuerpo astral y es el aire. Por eso es de que es bueno también incluir el nombre de nervioso, es más moderno. El temperamento nervioso es el del aire, porque es el cuerpo astral. El sistema nervioso es el instrumento del cuerpo astral. Si le llaman sanguíneo, habrá veces que haya confusión, porque el yo tiene como instrumento la sangre. Y entonces puede provocar esto de ya no saber exactamente a qué se refiere la palabra. Entonces, entendiendo esto de que en el colérico predomina el yo, en el sanguíneo el cuerpo astral, en el flemático el cuerpo vital y en el melancólico el físico, esto nos ayuda a entender por qué es como es una persona que tiene ese temperamento. En el temperamento melancólico, el peso de la tierra, la oscuridad, hace que sea una persona sea pesimista. Voy a hablar de los extremos, ¿no? Los extremos hacen entenderlos. Es pesimista. Una persona pesimista es tierra. O sea, al menos predomina la tierra en ese momento. Pero si es pesimista, casi siempre es tierra. Es melancólico.
porque todos tenemos tierra también, tenemos cuerpo físico, y a veces nos domina el pesimismo, pero si la mayor parte de las veces somos optimistas, pues no es la tierra quien predomina. Entonces, en un melancólico está esta interiorización, ¿no? Este pesimismo, esta fatalidad que vive, esto de deprimirse y de rendirse fácilmente y recluirse y aislarse. Esto es tierra. Si ven un niño que va caminando por un camino, jugando, y se encuentra un obstáculo, simbólicamente, si encuentra el obstáculo, se va a poner a llorar, se va a sentar y a llorar porque hay un obstáculo en el camino. Es tierra, melancólico. Si lo rodea, así muy tranquilamente, sin decir nada, lo rodea y sigue su camino, ese es agua. El agua hace eso. Rodea el obstáculo y continúa. Fíjense la imagen. El de aire, no, pues el del aire juega con el obstáculo. Como esa niñita que se ve en un meme de un video donde va con un perro. El charco de agua está allí enfrente y entonces ella deja el lazo del perro a un lado, el perro se queda muy tranquilo a observar y la niña corre por encima del charco y luego se regresa y hace como 3, 4 vueltas por encima del charco que era pequeño, pero ella feliz, claro, la mamá no va a estar contenta porque van a estar los zapatos mojados y las calcetas mojadas, pero ella disfrutó con el charco. Ya después de que hizo sus 2, 3 vueltecitas por el charco, se mojó, ya, se cansó, agarra el perro y se va. Eso es sanguíneo. Y el fuego, no, el fuego quiere quitar el obstáculo. No le gusta, le molesta. Entonces, esos son típicas representaciones de una actitud de tierra, agua, aire y fuego, que cuando vemos adultos en una excursión, también podemos verlo, porque los que son tierra, ellos siguen su camino regularmente, no se distraen, ellos continúan hasta la cima donde vayan a ir, ¿verdad? A la montaña, no hablan mucho, cada quien en lo suyo, pero van ahí. Es tierra, la rutina, la constancia, la perseverancia, es tierra, son confiables, van a llegar. No les importa llegar primero o al final, pero van a llegar. Llevan su ritmo y no lo cambian, su paso tradicional, conservador. No, los de fuego, esos quieren llegar primero. Esos quieren llegar primero porque son fuego. Y el fuego tiene que ver con el yo. Entonces ahí aparece eso de yo quiero que digan que yo fui el que llegué primero. Entonces una persona que domina el fuego quiere ser el centro de la atención. Quiere que se haga lo que él dice incluso. Puede ser dominante y autoritario. Quiere mandar. Entonces llega primero. Los del agua, los flemáticos, esos nunca llegan a la meta porque quieren disfrutar y entonces sacan el primer picnic, luego, en cuanto van caminando ya, picnic. Ahí me gusta mucho eso. Y entonces sacan el tapetito, se sientan a comer sus cosas sabrosas que cada quien lleva y comparten en el mantel. No, hombre, se hace un buffet allí y empiezan a platicar todas sus cosas y lo que les pasa en la vida. Y claro, son rechonchitos, son personas que les gusta disfrutar la vida y pueden acumular sustancia en su cuerpo o lo mismo, pero es un disfrutar. Y a mí me encantan esos a mí. En una excursión yo me le junto a los flemáticos porque llevan un buen picnic siempre. Entonces es vegetativo, es el cuerpo vital, es la vida, es sobre todo el dulce les encanta, ¿no? Al colérico lo amargo le gusta, al de tierra le gusta lo ácido. Y luego llega el de aire. No, pues ese también puede que ni llegue. Porque se anda con su librito, o en este caso es el celular, ¿no? Y la aplicación, y anda viendo las plantitas, y anda viendo cuál será esta plantita, a ver, déjeme ver cómo se llama, es esta especie, mira qué, y luego ve otro, se distrae fácil porque luego ve un insecto, y luego ve otro pájaro que no había visto. El aire es nervioso, entonces se va a distraer constantemente por lo que los sentidos le digan. Va a pasar de una impresión a otra fácilmente y no va a concentrarse en ir hacia una meta específica. Es el aire. Fíjense las características, cómo se expresan en símbolos aquí, que claro, pudiera yo resumir.
Aire y fuego son extrovertidos. Y agua y tierra son introvertidos. Esto es importante conocerlo. De entrada, para poder calificar a alguien, saber, ¿es extrovertido? Bueno, ya puedo decir que puede ser aire o fuego. Es extrovertido y se nota, está muy afuera. Es aire o fuego, su predominancia en ese momento. Sin que yo lo califique colérico o sanguíneo, en ese momento está predominando eso que yo veo. Si lo veo introvertido, en grupos, pues, en dinámicas grupales, si lo vemos que no habla, no levanta la mano, no activa, no interactúa, es introvertido. Por lo tanto, puede ser agua o tierra. Esto sirve de entrada para no juzgar tan fácilmente a alguien, sino decir, bueno, mira, tiene tendencia a ser más introvertido. La base fisiológica implica que yo entienda que hay un órgano que se relaciona más con cada temperamento. Y hay 4 órganos que se llaman cardinales en estos los temperamentos. El órgano que le corresponde a la tierra, que le corresponde al cuerpo físico, típicamente, es el pulmón. El pulmón es el órgano más frío en el cuerpo. Tiene una temperatura de 35 grados. Y saben ustedes que la temperatura de la sangre es 37 grados. Todo el cuerpo está en 37 grados aproximadamente. Pero el pulmón está a 2 grados menos. 35. Entonces, el pulmón se corresponde con la tierra. Es un órgano que no tiene mucha función metabólica. De hecho, no tiene. Solamente es una membrana, el alveolo, que es la unidad. Son bolsitas donde hace ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Que entre oxígeno y salga dióxido de carbono en la exhalación. Es muy tierra. Claro, con la estructura que se ve como los bronquios, ¿no? Tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos. Esa cosa es muy de raíz, es muy tierra, muy estructurado. Y se le puede llamar al temperamento melancólico el hombre pulmón, el humano pulmón. Y claro, el oxígeno, que es lo que allí entra, pues es tierra. La mayor parte de la superficie de la Tierra es oxígeno y sirve para oxidar. Se oxida uno. Este ya se está oxidando, dicen, este ya está medio oxidado. El oxígeno oxida, nos está matando. En la combustión la base es el oxígeno, se está oxidando en la combustión todo. Entonces está destruyéndose, pero el oxígeno tiene que ver con la tierra y el cuerpo físico se va a desintegrar. Fíjense las relaciones con el mineral, con la tierra, cuerpo físico, el oxígeno, el pulmón. Tiene que ver con eso. Comenzamos a morir en el momento de nacer y respirar. Con la primera inhalación comenzamos a oxidarnos y a morir. Y terminas con la última. Ese proceso comienza un proceso de destrucción, de catabolismo, ¿no? Que no existe antes de nacer. Antes de nacer es puro anabolismo, construcción, maduración. Pero el proceso del pulmón hace que yo venga a la tierra. Entonces, el pulmón permite que el espíritu y el alma entren en la primera inhalación en la tierra, en un cuerpo. Y Dios sopló por sus narices y se hizo un alma viviente, dice la Biblia. Muy profundo esto. Entonces, tiene que ver con el melancólico. Cuando hablamos de el polo caliente de la vida, pues hablamos del hígado, hablando biológicamente. El hígado es el centro de todo el proceso vital. De manera que el hígado tiene una temperatura de 39 grados, y algunos consideran que puede tener temperatura de 40. Es muy caliente. Fíjense la polaridad, la dualidad que tiene con el pulmón. Por eso el hígado es el órgano de el cuerpo vital y el temperamento del agua, que es la base de la vida, que es el flemático. Entrar al hígado es entrar a una jungla. Calor y humedad, que es la base de la vida. En el hígado hay venas, linfa, bilis, sangre, flema. Y venas tienen aporte extra, la avena aporta. Tiene mucho dióxido de carbono. Portan las venas que retornan al corazón. Es como una planta y las plantas necesitan dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí el carbono es el elemento principal de la vida, ¿no? A diferencia del oxígeno que es en la tierra. Fíjense las conexiones que la antigüedad conoció con esto
Incluso cuando vemos un niño, es muy común que tenga moco. Entonces le dice mocoso, porque el cuerpo utiliza el moco para eliminar sustancias por la nariz, por la garganta, comúnmente. Entonces hay moco. El moco en sí es una sustancia que usa el cuerpo para eliminar toxinas. Y como el cuerpo vital del niño es muy intenso, no le gusta acumular y quiere eliminar y puede producir erupciones en la piel, esto del mocoso tiene mucho sentido, porque tiene mucha vitalidad. La vida está a flor de piel ahí, en un niño. De ahí viene esta palabrita de mocoso, ¿no? De la flema. El órgano del aire, porque como antes se decía todo pensando con imágenes, pues hay que entender cómo es que el aire se mete en la vida, que estamos hablando de un cuerpo vivo. El 80% del aire es nitrógeno. 4/5 partes de nitrógeno. Y es lo que hace que se mueva el aire. Es la base del alma. Ahí está el aminoácido, ahí está el nitrógeno, que es de lo que están hechos los animales, el cuerpo astral. El carbono, por los carbohidratos, es lo que está hecho el reino vegetal. Todos los carbohidratos están hechos de celulosa, es carbono predominantemente ahí. Pero en el animal entra la proteína, que el centro es el nitrógeno. Fíjense la relación. Cuando se mete el aire en el agua, ¿qué aparece? Burbujitas. Esa es la imagen. Aparece espuma. Aparece algo que se llama así. Burbuja o espuma es la imagen del aire metido en el agua. Y cuando uno tiene una sustancia que tiene mucho nitrógeno, que tiene muchas sustancias en descomposición, que tiene nitrógeno, aparece espuma en el agua. Un río, un lago que tiene espuma, ahí hay descomposición nitrogenada. Y aparece la burbuja. La orina cuando cae hace burbujas porque es rica en nitrógeno, en urea y ácido úrico. Y allí ya nos ayuda a entender cuál es el órgano que tiene que ver con el aire. ¿Por dónde se elimina el nitrógeno? ¿Por dónde se elimina el ácido úrico y la urea? Pues por el riñón. Es el riñón, el órgano de el temperamento sanguíneo nervioso o temperamento de aire. Vean cómo el humano tiene una gran sabiduría cuando usa las imágenes. Aquí, de paso, puedo mencionar que Venus es la diosa de la belleza y que tiene relación con los riñones. Y en la antigüedad hay una pintura muy bella sobre Venus, y Venus está encima de una concha, y le ponen allí nacida de las espumas. Fíjense, la nacida de las espumas, porque se entendía figurativamente que la espuma es la acción del aire, el cuerpo astral, lo astral típicamente viene por la fuerza de Venus y Marte, pero lo de Venus es el metabolismo a nivel inconsciente y Marte más en la sangre roja y Venus en las venas, ¿no? Que es la sangre que viene recogiéndose de las células, donde predomina el dióxido de carbono. Pero aquí el riñón, pues, junto con las glándulas suprarrenales, es el sistema y órgano del cuerpo astral y corresponde con el temperamento sanguíneo. Si no hablamos así para aclarar los conceptos, no sirve ver un esquema donde está ahí el temperamento de aire y luego está el riñón. ¿Y cómo? Si el riñón debería ser el temperamento agua, porque ahí se tira la orina es líquida. Sí, desde ese punto de vista sí, pero como estamos hablando no físicamente, sino biológicamente, anímicamente y espiritualmente, tenemos que ver otros puntos de vista y esto es lo que explica. Es que estas relaciones, esas correspondencias, yo en lo personal las valoro mucho porque vienen de la medicina antroposófica. Yo como médico pues las conozco y la primera vez que se las escuché a mi maestro en Suiza, para mí me abrió un panorama maravilloso porque los nombres tenían sentido ahora ya, ¿no? Todos los nombres en medicina tienen un sentido
con imágenes. Es increíble. De tal manera, pues, como dije ahorita de Venus y las venas, ¿no? Todo lo que viene tiene que ver con Venus. Cuando hablamos del fuego, que es el colérico, el órgano cardinal que le corresponde es el corazón. El corazón. Ahí como que está más fácil decir, ah, pues sí, ahí sí. Fuego. Aunque podría alguien objetar, pues no me dijiste que el hígado produce la bilis, y sí, sí, sí. En el caso que digas la bilis, está bien. A nivel biológico, vegetativo, la bilis, sistema biliar, pertenece al fuego. Claro, por eso es bilioso. Pero a nivel superior es el corazón. El corazón es el centro, como órgano cardinal, porque la vesícula biliar, pues es solamente un contenedor de la bilis, es la bilis en sí, pero muy conectada con el corazón, porque una persona biliosa es muy generosa, muy cordial, es muy intensa en eso. Entonces el corazón es el órgano que se relaciona directamente con el colérico. Por supuesto que en todo esto no predomina solamente uno de los elementos, predominan dos en general sobre los demás. Uno siempre un poco más arriba, pero predominan dos. De tal manera que mencioné que los extrovertidos son aire y fuego y los introvertidos tierra y agua. Y en los símbolos de la antigüedad, los triángulos siempre se han usado. El triángulo hacia arriba, con la punta hacia arriba, es fuego. Es un símbolo alquímico. El triángulo hacia abajo es agua. Cuando el triángulo hacia arriba tiene una rayita horizontal, es aire. Pero también va hacia arriba, es extrovertido. Cuando el triángulo hacia abajo tiene una rayita horizontal en medio, es tierra. Entonces tenemos allí los símbolos que también se usan para hablar de los elementos. Y cuando hablamos de los elementos es importante siempre tomarlos en cuenta con el temperamento. Porque esto da la base de entender cómo es la persona. Yo di unos ejemplos con la excursión y con los obstáculos que aparecen, pero podemos hablar de las profesiones. ¿Qué estará haciendo uno de tierra? ¿Qué es lo que más le atrae? Pues una actividad que sea constante, igual, muy parecida todos los días, siempre lo mismo, rutinaria, en extremo, no cambiarse, regularidad, lo mismo, lo conocido, siempre. Si le quieres cambiar porque viene una nueva aplicación, no, me complica todo, lo mismo, lo viejito, eso me ha servido siempre y lo voy a seguir haciendo. No lo quiere cambiar, es conservador, es tradicionalista, se apega a lo antiguo. ¿Por qué? Porque le da seguridad. Y la tierra es seguridad. Son personas que nos dan confianza y seguridad porque son fieles, además. No los fieles difuntos, los fieles. El menos fiel, pues es el elemento que siempre está en movimiento. ¿Cuál es? Aire. Siempre se está moviendo. El aire es el sanguíneo, el nervioso. Hoy le gustó una persona, mañana le gusta otra. Es así. Hoy se enamora de una persona, pero no le va a durar mucho porque también le va a llamar la atención otra persona. Entonces es cambiante, es voluble y puede ser infiel, porque es aire. ¿A qué se dedica, repito, el de tierra? Pues además de lo que dije, de algo constante, rutinario, tradicional, pues algo que tenga que ver con la materia, puede ser un banquero, contando dinero, en un sótano, en un banco, arreglando las cosas ahí, solo, no le importa. Viviendo en una isla, no le importa, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene Instagram, no le interesa. Él es tierra. Y puede vivir como ermitaño, el extremo, ¿no? Pero también los campesinos son tierra. Tiene que haber una buena cualidad terrestre. El campesino trabaja la tierra. Aquel que tiene su casa y es tierra, pues tiene su jardín para sembrar papas, porque las papas son tierra, se dan abajo de la tierra, ¿no? Y eso sí, el dinero que entra por el sueldo ya está programado para pagar la casa, para pagar las deudas, para asegurarse un futuro, una aseguradora para esto, seguridad, todo eso es tierra. Precavido, preventivo, todo tierra. Aparte puede ser un arquitecto, construye casas. Puede ser un bombero, un capitán de barco. ¿Por qué? Porque es sereno, tranquilo, no pierde la serenidad tan fácilmente en una emergencia, entonces mantiene la cualidad de tierra.
es un buen capitán que hace que se repartan los salvavidas. Y el de aire que mencioné, que es inquieto, se mueve bajo todas las impresiones que le llegan, pues ese le gusta trabajar donde hay que inventar incluso, o sea, tener todo tipo de ideas. Hay que pensar en todas las posibilidades. Entonces se la pasa inventando cosas, pensando en miles de formas, cómo se podrían hacer las cosas. Nada más piensa en cosas, pero nunca hace nada, porque está piensa y piensa y piensa y tiene muchas ideas muy buenas, pero nunca las realiza. Pues es aire. Que las realice el de tierra, eso se lo deja a los de tierra. Él tiene las ideas, miles, miles de posibilidades. Que si no cabe el ropero por la puerta, se cambió de casa, pues abrimos un agujero más grande por la ventana y lo metemos por ahí. Pues poco práctico, es aire, pero tiene muy buenas ideas, o sea, muchas. Es aire. Por lo tanto, es una persona que puede ser alguien que en las clases, o sea, un docente, un maestro, pero no de primera infancia, ¿eh? Porque ahí se requiere más agua. Un maestro de ya de preparatoria para arriba. Requiere conocimientos, relaciones y correspondencia. Es un buen maestro, una persona que tiene mucho aire, porque relaciona todo con todo. Una persona que habla mucho. Me da risa porque a veces me sale el aire, ¿no? Hablando incluso con chistorets que se me ocurren. Tiene ocurrencias, y entonces habla y conecta y dice, y entonces un locutor, pues tiene mucho aire. Y a veces dice cosas que ni son ciertas. Pues, claro, es el aire, el locutor, el showman, el que está en un show queriendo llamar la atención con chistes humorísticos. El guía de turistas, bla, 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 y habla, claro. Entonces, ese fue el extremo y puede volverse incluso loco, ¿no? Sí, uno de aire en extremos imagínense, es bipolar también, cambia tan fácil como dicen. Un oso polar nunca tiene frío, pero un oso bipolar a veces tiene frío, a veces tiene calor. Eso ya es un chiste, ¿no? Pero bueno, ahí está el aire que mueve, o mueve para allá, o mueve para acá. Bueno, tenemos al de fuego. ¿Qué le gusta hacer? Pues mandar. Entonces es un capitán en el ejército, no es de barco. No, 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 no. Es capitán en el ejército, es el general, es el que manda, es el jefe de la empresa. Ese no le gusta obedecer a otros que le manden. Entonces es el fuego, que también puede ser un deportista individual, un deportista de 100 metros que da todo en 10 segundos, ¿no? Es intenso. Y además, deportes extremos requiere mucha temeridad, apasionado, ¿no? Y claro, puede ser un sacerdote que anda ahí diciendo, te vas a ir al infierno por andarte metiendo, haciendo esto. También es uno que amenaza, ¿no? Puede ser un dictador en extremo. El caso es de que es alguien que su yo quiere imponerse. Es un dictador, un tirano. O bien puede ser alguien que es un guía de la humanidad, de mucha gente, a todo el mundo. Puede ser un líder de grandes masas. Es un fuego, se requiere mucho fuego para eso. Y además le gusta presentarse, ¿no? Pero dependiendo si es positivo o negativo, es un tirano o es un líder que salva a la humanidad. Entonces, ahí está el fuego y el de agua, pues es una persona sensible, es una persona que siente a los demás por dentro, un buen psicólogo, que escucha, le gusta escuchar, un buen enfermero, enfermera, un buen médico. El agua es una persona sensible que puede ser muy útil en el trabajo social, una trabajadora social, ¿no? Un artista, está en su mundo interior, es un buen artista. Lo luz, luminoso, figuras, escultura, movimiento, música, sonidos. Entonces uno puede ver así de una idea muy general de cómo son esto de los temperamentos, cómo se expresan, pero tener cuidado siempre de no catalogar a alguien. Es que es tal temperamento, porque en un momento dado está enojado y todos tienen que activar el fuego, están enojados. Pero el de fuego cuando se enoja destruye ese cuidado con un fuego enojado. Ya el niño le responde a los papás. El de flema es muy raro que lo ven enojado, pero cuando se enoja es una tempestad. Luego se le pasa. Sigue su camino sin molestar una mosca.
El de aire, pues es una fuego de viruta, de paja. Sí, se prende y se apaga y al rato ya se olvidó y te perdona. Son extremos, ¿no? Es a un niño que es agua, pues está ahí soñando, ¿no? El de tierra puede estar más aislado, cuando juegan se aísla más. El de fuego quiere decir que se juegue, quién juegue, qué reglas hay. Y el de aire juega aquí, luego brinca allá, no está en ningún lado, está en todos lados, ¿no? Y se le puede diagnosticar con síndrome de falta de atención, terrible, pero en realidad es temperamento aire. Y bueno,